Él era un joven frágil, enfermo, desacreditado incluso por sus propios superiores, y sin embargo fue capaz de doblegar a conquistadores armados, silenciar tribus salvajes con palabras de paz y enfrentarse a poderosos colonos con nada más que la fuerza de la fe. San José de Anchieta no fue solo un misionero. Fue el corazón palpitante que unió culturas, deshizo guerras y protegió a los inocentes. A cada crisis de fiebre, cada tos fuerte que cortaba el silencio de las noches, se sentía en casa una mezcla de temor y esperanza, como si el destino de aquel niño estuviera entre el cielo y la tierra, a la espera de un llamado que, aunque invisible, parecía cercano. Mientras otros niños corrían libres por los campos y colinas, José era frecuentemente mantenido en reposo. Era el quinto hijo de una familia profundamente católica, marcada por oraciones simples y cenas modestas, siempre acompañadas del sonido de las campanas de las iglesias que resonaban por los valles. Quédate conmigo, porque al final de este video voy a revelar el contenido de esta oración olvidada y la razón por la cual sigue resonando milagros en la vida de quienes la descubren. En la isla de Tenerife, en medio de las laderas volcánicas y la brisa salada que soplaba constante del Atlántico, nació en 1534 un niño de apariencia frágil, pero de ojos intensos y curiosos, que recibiría el nombre de José. Pero hay un secreto que pocos conocen. En su momento más vulnerable, aislado, prisionero de enemigos que planeaban su muerte, escribió, en la arena de la playa, un verso escondido. Un verso que cambió el curso de la misión en Brasil y hasta hoy permanece guardado en silencio por documentos rarísimos de la Iglesia. Su infancia estuvo marcada por una salud delicada, lo que hacía que su madre, Mencia Díaz de Clavijo y Llarena, velara por él con una ternura silenciosa, muchas veces arrodillada al lado de la pequeña cama, suplicando a la Virgen Santísima por su supervivencia. Sus ojos seguían el movimiento de las nubes y el vuelo de los pájaros por las ventanas de madera, pero su mente volaba aún más alto. Desde muy temprana edad demostraba una inteligencia notable, un deseo insaciable de comprender el mundo, lo que hacía que sus padres, a pesar de las preocupaciones por su salud, creyeran que Dios reservaba algo grandioso para aquel hijo tan frágil en el cuerpo, pero gigante en el espíritu. En las noches frías, a la luz de velas titilantes, su madre le contaba historias de los grandes santos, mártires valientes, misioneros que enfrentaron peligros inimaginables, hombres y mujeres que entregaron sus vidas por amor a Dios y al prójimo. José escuchaba cada palabra con el corazón ardiente, sus ojos brillando más que la propia llama de la vela, absorbiendo cada detalle, como si aquellas historias fueran semillas plantadas en su alma. Las conversaciones entre su padre y visitantes, marineros y comerciantes que pasaban por Tenerife, revelaban un mundo vasto, salvaje y desconocido. Escuchaba hablar de las nuevas colonias en América, de las dificultades de los misioneros y de los pueblos indígenas aún sin conocer el Evangelio. Pero no eran solo cuentos piadosos los que moldeaban su espíritu. En un tiempo en que Europa se encontraba sacudida por guerras religiosas y conflictos de poder, el joven José crecía escuchando relatos de los grandes descubrimientos marítimos y de tierras distantes donde almas esperaban la luz de la fe. Estas historias despertaban en su corazón no solo curiosidad, sino un ardor que lo hacía soñar con tierras lejanas, donde también pudiera ser instrumento de Dios. Sin embargo, el deseo siempre se topaba con la misma barrera: su cuerpo frágil, sus constantes enfermedades y la preocupación familiar. Aún así, Dios parecía tener sus planes y no tardarían en revelarse. Las crisis de tuberculosis lo dejaban exhausto, obligándolo muchas veces a estudiar acostado,
con fiebre y sudores nocturnos. Los profesores veían en él un alumno brillante, pero también temían que su salud no resistiera por mucho tiempo. Las noches eran particularmente difíciles. El frío penetraba por las rendijas de las ventanas y las toses secas rasgaban el silencio de la madrugada. El sonido de las campanillas que marcaban los horarios de las oraciones y de las clases pasaba a puntuar su rutina, y los corredores de piedra fría parecían al mismo tiempo imponentes y acogedores. Allí, José se sumergió de cuerpo y alma en los estudios de latín, teología y retórica. Su inteligencia pronto lo destacó entre los compañeros, pero el cuerpo, una vez más, mostraba sus limitaciones. El viaje hasta Portugal fue largo y incómodo. El vaivén del barco y el fuerte olor a madera húmeda se mezclaban con la ansiedad del joven, que entre mareos y oraciones buscaba fuerzas para enfrentar esa nueva etapa. En Coimbra, el escenario que encontró era grandioso y austero. El colegio jesuita impresionaba por la disciplina y la intensidad de los estudios. A los 14 años, José fue enviado a estudiar en Coimbra, en el renombrado colegio jesuita, un regalo casi inimaginable para un niño enfermo de una isla distante. El día de su partida estuvo marcado por lágrimas silenciosas y abrazos largos. El sonido de las gaviotas a lo lejos se mezclaba con el chirrido de las cuerdas en el puerto y el murmullo de las despedidas. Su madre, con las manos frías y temblorosas, colocaba discretamente en su bolsillo un pequeño rosario, ya desgastado por el uso, para que nunca se olvidara de la fuerza de la oración. José embarcó con el corazón apretado y los ojos fijos en el horizonte, sintiendo el peso de lo desconocido, pero también un entusiasmo contenido. Era el primer gran paso hacia la misión que apenas comenzaba a dibujarse en su vida. El sueño de niño comenzaba a transformarse en un llamado adulto, consciente e irrevocable. Pero la decisión de partir no sería fácil. Había dudas, no en su corazón, sino en los superiores, que veían con preocupación su salud debilitada. Los debates eran silenciosos, casi secretos, pero José los percibía en miradas y susurros de los pasillos. ¿Sería capaz de soportar las dificultades de una misión en tierras tan distantes y hostiles? Ese deseo fue tomando forma en su corazón hasta que cierta mañana, durante la lectura de las cartas de los misioneros que llegaban de Brasil, sintió algo diferente, un calor en el pecho, un llamado claro, casi palpable. Mientras leía sobre las dificultades y desafíos de las tierras del Nuevo Mundo, lágrimas corrían por su rostro. No eran lágrimas de miedo, sino de un ardiente deseo de estar allí, entre aquellos que más necesitaban. En muchas de esas noches, José miraba el crucifijo sobre la cama y entre lágrimas discretas hacía promesas a Dios. No pedía ser curado, sino que su vida, corta o larga, pudiera servir de algún modo. Sabía que podría no vivir mucho, pero deseaba ardientemente que, mientras viviera, fuera un instrumento del amor divino. Los viajes tardaban meses y las condiciones eran inhumanas. Aún así, no retrocedió. Se presentó humildemente, pero con firmeza, ofreciéndose para la misión en Brasil. Sus superiores, tras mucha oración y reflexión, reconocieron allí no solo un joven deseoso, sino un espíritu iluminado, llamado por Dios para algo mayor. Dejó atrás la seguridad del colegio, la calidez de las aulas y los cuidados médicos, para lanzarse a lo desconocido, confiando solo en la providencia divina. Cuando la nave finalmente partió y las velas blancas comenzaron a inflarse con el viento, José fijó la mirada en el horizonte, donde el cielo se encontraba con el mar. La sensación no era de miedo, sino de profunda esperanza. Y así, contra todas las expectativas, su nombre fue incluido en la lista de los misioneros que partirían pronto hacia el Nuevo Mundo. El día de la partida estuvo marcado por tensión y emoción.
En el puerto de Lisboa, el sonido de las olas golpeando contra el muelle se mezclaba con el bullicio de las despedidas. Era el inicio de un viaje que cambiaría no solo su vida, sino la historia de Brasil y de la Iglesia para siempre. Coimbra, en el siglo XVI, era más que un centro de estudios. Para quienes llegaban allí desde tierras lejanas, como José de Anchieta, la ciudad representaba un universo vibrante, donde las piedras antiguas de las calles parecían llevar siglos de sabiduría. Hombres cargaban baúles pesados, mujeres saludaban con pañuelos blancos, y las embarcaciones imponentes balanceaban suavemente, listas para zarpar. José, de hábito simple pero rostro sereno, caminaba entre ellos, sintiendo el peso del momento. Cada paso hacia la nave era un paso de fe, de entrega total. Era consciente de que físicamente estaba limitado, pero sentía dentro de sí una fuerza que no provenía del cuerpo, sino de la fe. Era en las horas más difíciles cuando su alma parecía más firme. A cada crisis, a cada aflicción, ofrecía silenciosamente su sufrimiento a Dios. Y, aunque los médicos y superiores veían en él a un joven con la salud inestable, nadie podía negar la luz que lo rodeaba. La universidad, un orgullo de la corona portuguesa, reunía mentes brillantes y corazones ardorosos, todos impulsados por la búsqueda del conocimiento y por la fe. Fue en este ambiente riguroso, entre grandes maestros y jóvenes ávidos por aprender, que José se destacó desde los primeros meses. Su mirada curiosa, su memoria prodigiosa y su capacidad de absorber contenidos complejos con rapidez impresionaban incluso a los profesores más exigentes. El olor de las hierbas medicinales se mezclaba con el pesado silencio de la habitación, donde pasaba largas noches contemplando el techo de madera oscura y escuchando, a lo lejos, los pasos apresurados de los hermanos jesuitas. En momentos de mayor desánimo, cuando la respiración se volvía difícil y el cuerpo no respondía a los esfuerzos más simples, José mantenía el espíritu en oración. Al principio eran solo tos discretas que aparecían al final de las clases, pero rápidamente evolucionaron a fiebres intensas, sudores que empapaban las sábanas en las frías noches de Coimbra y una debilidad que lo obligaba a permanecer acostado durante horas, mientras los compañeros continuaban con los estudios. La enfermería del colegio se convirtió en su segunda casa. Las mañanas comenzaban temprano, con el toque de las campanas llamando a la oración comunitaria, y el día se desarrollaba entre lecturas, debates y redacciones en latín. Sin embargo, la vida no se reducía a la erudición. Pronto, el cuerpo frágil de José comenzó a cobrar su precio. Las primeras crisis respiratorias llegaron sigilosamente como pequeños avisos. Había noches en que solo sentía el sudor frío correr por su frente e imaginaba que su tiempo allí podría terminar en cualquier instante. Las oraciones se volvían más intensas en esos momentos. No pedía por sí mismo, sino por el cumplimiento de la misión que aún no comprendía plenamente, pero sabía que existía. El llamado para algo grande vibraba dentro de su pecho, incluso cuando el cuerpo fallaba. Habló de tierras inexploradas, de pueblos desconocidos, del valor necesario para evangelizar en medio de la selva y los peligros. José escuchó cada palabra como quien escucha un llamado directo de la voluntad de Dios. Sus ojos brillaron y la fiebre parecía momentáneamente olvidada. En los días siguientes, incluso aún débil, se dedicó con fervor a las cartas y relatos que llegaban de las misiones. La fama de su inteligencia y humildad se propagó rápidamente por los pasillos del colegio. Los profesores lo admiraban no solo por su capacidad intelectual, sino por la paciencia y amabilidad con que trataba a todos. Sin embargo, lo que pocos sabían era el peso que él cargaba en silencio.
El miedo a la muerte, tan presente en los cuerpos frágiles de esa época, también lo rondaba. En una de esas largas noches, cuando el cielo de Coimbra estaba cubierto de nubes y la lluvia golpeaba incesante en las ventanas, José recibió la visita del padre responsable de la casa. La mirada del superior estaba cargada de ternura y preocupación. Se sentó al lado de la cama y durante mucho tiempo permanecieron en silencio. Luego, el padre le contó sobre las misiones en Brasil. Había algo en su presencia que inspiraba confianza y reverencia. Durante ese periodo, algo notable ocurrió. Incluso postrado, José comenzó a ayudar a sus compañeros, corrigiendo redacciones y enseñando puntos complejos de gramática y retórica. Su habitación se convirtió en un pequeño centro de aprendizaje, donde jóvenes estudiantes venían a buscar explicaciones y consejos. Con voz débil, pero palabras claras, orientaba, corregía y motivaba. Otros, sin embargo, veían en él algo raro, un alma que ya se había ofrecido por completo y que incluso en el sufrimiento mantenía el corazón listo para el servicio. Tras oraciones y reflexiones, se tomó la decisión. El joven José de Anchieta sería parte de la misión que en breve partiría de Lisboa rumbo a las tierras brasileñas. La noticia le llegó en una tarde nublada. Cuando se enteró, no hubo alboroto. Leía sobre los viajes peligrosos, las tormentas en el Atlántico, las aldeas indígenas y las dificultades de los misioneros. Pero más que eso, leía sobre el hambre de almas que aguardaban la llegada de la palabra. Eso encendió su corazón. Sin embargo, los obstáculos eran evidentes. Los superiores, al mismo tiempo que veían en él un espíritu grandioso, dudaban por su salud debilitada. En los días que precedieron la partida, se dedicó a prepararse con rigor. Oraciones más largas, lecturas devocionales e incluso clases rápidas de portugués para comunicarse mejor con los colonos y administradores que encontraría. En el último día en Coimbra, antes de seguir a Lisboa, sus colegas organizaron discretamente una despedida. No hubo fiesta, sino oraciones colectivas. En el salón simple del colegio, todos se reunieron a su alrededor. Muchos consideraban impensable enviarlo al otro lado del océano, donde las condiciones eran aún más adversas. Fue entonces que ocurrió un momento decisivo. En una reunión cerrada entre los responsables de la formación de los misioneros, se discutía la posibilidad de incluir a José en la lista de quienes partirían hacia Brasil. Había argumentos de ambos lados. Algunos decían que enviarlo sería condenarlo. Una leve sonrisa surgió en su rostro pálido y lágrimas discretas recorrieron las esquinas de sus ojos. No eran lágrimas de miedo, sino de gratitud. Sabía que su vida tomaría un rumbo sin retorno. Comenzaba allí, en el silencio de esa decisión, la realización del deseo más profundo de su alma. En el camino a Lisboa, la diligencia avanzaba lentamente por las carreteras de tierra, enfrentando el viento frío y la neblina que cubría el paisaje. Dentro de la carruaja, José permanecía en silencio, contemplando el paisaje que dejaba atrás. Cada árbol, cada curva del camino parecía grabarse en su memoria. Era el fin de una etapa y el comienzo de otra. No había espacio para dudas. El ambiente estaba cargado de emoción contenida. El sonido de las voces recitando el Salmo 23 resonaba por las paredes de piedra, mientras José, de rodillas, mantenía la cabeza baja y el corazón entregado. Al final, uno de los profesores más ancianos, con la voz entrecortada, le impuso las manos y pidió bendiciones para la misión. El momento fue silencioso, profundo y memorable. El joven frágil de cuerpo, pero gigante de alma, partía para escribir una de las páginas más grandiosas de la historia misionera. Y, aunque su cuerpo lo traicionara en muchas ocasiones, su fe, sólida como roca, lo sostendría en la misión que pronto estaría ante sus ojos, al otro lado del océano.
El puerto de Lisboa hervía de movimiento aquella mañana de enero de 1553. Allí comenzaba no solo un viaje, sino un camino de entrega sin retorno. Los primeros días en el mar estuvieron marcados por un ritmo nuevo e incierto. El constante balanceo de la embarcación desafiaba el estómago incluso de los más experimentados. Para José, acostumbrado a las enfermedades, cada día era una superación. Dormía en un espacio reducido, escuchando el crujir del casco y el estallar de las cuerdas bajo la fuerza de los vientos nocturnos. El fuerte olor a pescado seco, pólvora y cuerpos sudorosos impregnaba el aire, volviendo el ambiente sofocante. Las tormentas surgían sin aviso y las noches eran interrumpidas por los gritos de los marineros, ajustando velas mientras el mar parecía querer tragarse la embarcación entera. En medio de todo eso, José mantenía el corazón sereno, rezando en silencio y siempre que podía, confortando a los compañeros de viaje con palabras firmes y mirada compasiva. Las mañanas en la cubierta eran momentos de alivio, cuando el sol surgía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. El sonido de las olas golpeando suavemente el casco y el susurro de las velas sopladas por el viento creaban instantes de contemplación. Ante él, el Atlántico se extendía vasto e imponente, un desierto azul que prometía desafíos y descubrimientos. El viento frío del océano soplaba fuerte, balanceando las velas incluso antes de la partida. Cuando el barco finalmente dejó el puerto, el silencio se apoderó de quienes quedaron atrás. Desde la cubierta, José miraba las torres de Lisboa disminuir en el horizonte hasta desaparecer en la neblina. La embarcación que lo llevaría a lo desconocido se erguía ante él como una montaña flotante. El sonido de las gaviotas se mezclaba con el murmullo de oraciones susurradas, lágrimas contenidas y últimos consejos de madres afligidas. José no cargaba baúles pesados, su equipaje era la fe y el ardiente deseo de servir. Al subir por la tabla de madera, sintió el primer temblor. No era miedo, sino el impacto real de la travesía inminente. Las cuerdas gruesas de las embarcaciones crujían bajo la fuerza de los marineros. Baúles eran izados, caballos relinchaban inquietos y el olor a madera mojada y salitre dominaba el aire. Entre multitudes apuradas y despedidas cargadas de emoción, José de Anchieta, aún pálido y con el cuerpo frágil, caminaba con pasos firmes, envuelto en una paz interior que contrastaba con el caos a su alrededor. Cuando llegó la mañana, trayendo calma, muchos lo miraban ya no como un simple pasajero, sino como un hombre de fe cuya presencia parecía calmar hasta el mar. Los días siguientes fueron de recuperación y silencio. El barco avanzaba lentamente rumbo al oeste, cruzando aguas tranquilas y paisajes desolados. Ballenas aparecían a lo lejos, sus enormes colas rompiendo la superficie como recuerdos vivos del poder de la naturaleza. En algunas de esas mañanas, José se sentaba en una esquina de la cubierta con un pequeño libro de oraciones entre las manos, mientras observaba el infinito. El mar, aunque indomable, parecía escuchar sus plegarias. Algunos marineros comenzaron a observarlo con respeto, percibiendo en aquel joven frágil una fuerza que no se explicaba solo por la juventud. Pero la travesía estaba lejos de ser tranquila. Gaviotas aparecían, señalando la proximidad de tierra, pero aún llevaría semanas hasta que el continente sudamericano surgiera en el horizonte. Durante ese tiempo, José se convirtió en confidente de muchos. Marineros y compañeros de misión buscaban en él palabras de consuelo y fuerza. Aún debilitado, escuchaba a cada uno con paciencia y respondía con sabiduría. En cierta noche una tormenta violenta azotó el barco. El cielo se oscureció de manera aterradora y el viento aullaba como bestias enfurecidas.
Relámpagos rasgaban el cielo y el trueno parecía explotar dentro de los oídos. El barco crujía amenazadoramente con cada ola que lo golpeaba. Durante horas nadie durmió. Marineros gritaban órdenes, algunos lloraban en voz baja, temiendo lo peor. José, a pesar del cansancio, permaneció en profunda oración. Sus manos apretaban el pequeño rosario que llevaba consigo desde Tenerife. En cierto momento, uno de los marineros, tomado por el desespero, cayó de rodillas a su lado, pidiendo que él rezara por todos. José, sin dudar, levantó los ojos al cielo cargado y aún frente a la furia de los elementos, su voz fue escuchada por encima del ruido de la tormenta. Sin embargo, el desafío más inesperado surgió cuando una fiebre violenta se propagó entre los pasajeros. El barco, apretado y sin recursos médicos adecuados, se transformó en un lugar de sufrimiento. Gritos de dolor resonaban durante las noches, y el miedo a una epidemia se apoderaba de la tripulación. José, aún débil, cuidaba de los enfermos con las pocas fuerzas que le quedaban. José, a pesar del extremo cansancio y la visible delgadez, se arrodilló en la arena, sintiendo el suelo caliente bajo las rodillas y agradeciendo por la llegada segura. Era el fin de la travesía y el inicio de una misión que exigiría cada fibra de su ser. La llegada a las tierras brasileñas fue marcada por una mezcla de asombro y desafío. Limpiaba heridas, llevaba agua a los labios resecos, rezaba por los que agonizaban. Su resistencia sorprendía a todos, y aun cuando él mismo fue golpeado por la fiebre, no dejó de asistir a los más necesitados. Cada nuevo amanecer dejaba claro que no era solo un joven jesuita, era un servidor dispuesto a entregarse hasta el último suspiro. Finalmente, tras meses de incertidumbre, la costa brasileña fue avistada. Cuando la embarcación ancló en São Vicente, el primer impacto fue abrumador. El calor húmedo, el zumbido constante de los insectos, el ruido de las olas rompiendo en la arena gruesa y al fondo, el murmullo de voces indígenas creando una música extraña y fascinante. Los misioneros desembarcaron en silencio reverente. El grito de «Tierra a la vista» resonó por la cubierta y trajo lágrimas a los ojos de muchos. La densa y verdosa selva parecía surgir del mismo mar, envuelta en brumas y misterios. El olor de la vegetación húmeda se mezclaba con la sal del océano, y el sonido de las aves tropicales llegaba hasta el barco como un coro distante. El corazón de José latía con fuerza. Aquella tierra, tan lejana y desconocida, era ahora su destino. Y mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo con tonos que nunca había visto, sabía que la verdadera travesía apenas comenzaba. La travesía del corazón, del espíritu, de la entrega total, en tierras donde la fe aún era un susurro distante, esperando ser proclamada en voz alta. Al pisar la tierra de São Vicente, José de Anchieta no tuvo tiempo para largos descansos o contemplaciones. Ante él se extendía un bosque denso, habitado por pueblos de culturas y lenguas desconocidas, una naturaleza exuberante y al mismo tiempo implacable. Los mosquitos picaban sin cesar y el calor sofocante drenaba las energías rápidamente. Pero, más que el malestar físico, José sentía el peso de la responsabilidad. Cada paso sobre aquella nueva tierra era una invitación a la valentía, a la paciencia y a la entrega. El camino era difícil, atravesando selva densa, senderos resbaladizos y ríos caudalosos. El sonido de la naturaleza era incesante. El canto de aves desconocidas, el zumbido de los insectos y el ruido de las aguas corrientes creaban un escenario nuevo, desafiante y al mismo tiempo encantador. La misión que lo aguardaba era mucho mayor que cualquier idealización que pudiera haber hecho en los días de travesía. Aún con el cuerpo debilitado, fue llevado junto a otros misioneros al altiplano donde, a petición del padre Manuel da Nóbrega,
Se estaba llevando a cabo una nueva fundación, la pequeña aldea de Piratininga, futuro embrión de la ciudad de São Paulo. Cada sonido cargaba un mundo de significados, costumbres y creencias ancestrales. José se dio cuenta de que para convertir, primero era necesario comprender y respetar. Las tensiones surgían, inevitablemente. Algunos colonos no comprendían la paciencia de los jesuitas con los indígenas. Querían resultados rápidos, conversiones masivas, obediencia inmediata. Pero José y sus hermanos sabían que el corazón humano no se transforma a la fuerza. Se sentaba junto a los niños, escuchaba las historias de los ancianos, observaba los gestos y repetía sonidos hasta que fueran corregidos por los propios indígenas. Los primeros meses fueron intensos y extenuantes. Por la noche, a la luz titilante de las lámparas de aceite, él garabateaba en hojas de papel rústico aquello que escuchaba durante el día, intentando dar orden y lógica a esa lengua viva y pulsante. No eran solo palabras. Cuando llegaron a la misión, lo que encontraron era modesto. Algunas chozas de paja, un altar simple, troncos de madera improvisando bancos y un pequeño grupo de indígenas que observaba todo con ojos curiosos y desconfiados. Alrededor, el bosque parecía vigilar cada movimiento, con el susurro constante de las hojas y el fuerte olor a tierra húmeda. José comprendió desde el primer instante que su misión no era solo enseñar, sino aprender. Y sobre todo, construir puentes entre mundos tan diferentes. El primer desafío fue el idioma. La lengua tupí sonaba como música y enigma al mismo tiempo. No había diccionario, no había gramática. Todo tendría que ser construido a partir de la escucha atenta, de la convivencia diaria y de la paciencia infinita. José se entregó a esta tarea con el mismo fervor que dedicaba a las oraciones. José no solo observaba, sino que participaba, sumergiéndose en esa cultura que ahora era parte de su misión. Su objetivo no era borrar tradiciones, sino iluminarlas con la fe cristiana. En cada fiesta, en cada reunión, alrededor de la fogata, aprovechaba para enseñar pequeños fragmentos del Evangelio, traducidos en palabras que el pueblo pudiera entender y aceptar con el corazón abierto. Los desafíos físicos eran constantes. Había días en que miradas de reproche recaían sobre él, como si su delicadeza fuera debilidad. Pero él seguía firme, sabiendo que el verdadero trabajo era invisible a los ojos apresurados. Las aldeas indígenas eran un universo aparte. El sonido de las flautas hechas de caña resonaba en las noches de luna llena, mezclándose con las danzas y cantos que contaban historias ancestrales. El clima húmedo, las picaduras de insectos, las fiebres tropicales que venían sin aviso. Había noches en que el cuerpo apenas resistía. Aún así, él insistía en levantarse al amanecer para enseñar a niños y adultos, acompañándolos en senderos y cacerías, mostrando que el misionero no era un visitante distante, sino parte de esa comunidad. Poco a poco logró ganar respeto y amistad sincera, pero en todas las líneas transparecía una fuerza serena, un corazón entregado a la voluntad de Dios. Cada obstáculo se transformaba en oportunidad de servicio. Y poco a poco, lo que era solo un pequeño puesto misionero en Piratininga se convirtió en un centro de educación y evangelización, admirado por quienes pasaban. La noticia de su trabajo comenzó a difundirse. Otros misioneros buscaban sus orientaciones y colonos más sensatos comenzaron a respetar su postura firme y compasiva. Pero también había tensión latente. Los conflictos entre colonos e indígenas, motivados por intereses comerciales y desconfianzas mutuas, amenazaban constantemente la paz. Muchos indígenas comenzaron a llamarlo el hermano de corazón manso, un reconocimiento que para él valía más que cualquier título. El momento más desafiante de esa fase llegó con la solicitud de Manuel da Nóbrega,
para que José escribiera la primera gramática de la lengua tupi. No era una tarea sencilla, y mientras escribía, rezaba pidiendo sabiduría para no errar, para no distorsionar, para ser fiel a esa cultura que tanto respetaba. Las cartas que enviaba a sus superiores en Portugal eran largas y detalladas, relatando no solo los avances de la misión, sino las dificultades que enfrentaba. Hablaba de la añoranza de la patria lejana, de la fragilidad física, de las enfermedades que parecían no tener fin. Era necesario registrar una lengua hablada en símbolos escritos, darle reglas, organizar palabras y significados que jamás habían sido puestos en papel. José pasó noches enteras despierto, con solo el sonido de los grillos y el leve balanceo de las hojas en la brisa nocturna como compañía. Garabateaba, borraba, reescribía. Había desconfianza, rumores de alianzas entre tribus y franceses enemigos de la corona. En medio de este escenario tenso, una misión arriesgada fue confiada a José de Anchieta y al padre Manuel da Nóbrega: partir hacia Iperoig, región hoy conocida como Ubatuba, para negociar la paz con los temidos indígenas tupinambás, que amenazaban romper cualquier acuerdo y sumergir la región en una guerra sangrienta. Fiebres altas, dolores constantes en el pecho y un cansancio extremo lo acompañaban. Pero él seguía, sin jamás quejarse. Cuando ya no podía caminar hasta las aldeas más distantes, pedía que lo llevaran en redes. Su presencia era esperada como señal de bendición. Los niños corrían a su encuentro y las mujeres indígenas lo recibían con cantos de gratitud. Los niños indígenas aprendían a leer, a escribir y a comprender las enseñanzas de Cristo en su propia lengua. Las ceremonias de bautismo se convirtieron en momentos emocionantes, en los que lágrimas brotaban de los ojos de madres indígenas al ver a sus hijos acogidos en la fe cristiana, sin que tuvieran que abandonar sus raíces culturales. El éxito de ese trabajo no vino sin sacrificio. La salud de José continuaba frágil. La transformación estaba ocurriendo, silenciosa y profunda, y José sabía que no era obra suya, sino gracia de Dios. El año era 1563, y un clima de inquietud flotaba sobre las aldeas y villas de la recién fundada colonia. Los conflictos entre los colonos portugueses y los indígenas tupinambás se habían intensificado a niveles peligrosos. José, con su voz suave y presencia conciliadora, se convertía en mediador, calmando ánimos exaltados, protegiendo a aquellos que no tenían voz ante los poderosos. La conclusión de la gramática y del catecismo en tupi fue recibida con gran alegría por los misioneros. Era la clave que faltaba para alcanzar corazones de forma profunda y duradera. Con ese instrumento, José comenzó a enseñar no solo palabras, sino valores. Los tupinambás, aliados a los franceses, veían a los portugueses con desdén y resentimiento. No sería fácil convencer a guerreros orgullosos de deponer sus armas y abrir el corazón a la paz. José sabía que no podía actuar como un emisario autoritario. Necesitaba ser puente y no imposición. Con su voz suave y su dominio ya avanzado de la lengua tupi, comenzó a dialogar. No hablaba como un extranjero, sino como alguien que había aprendido a amar a ese pueblo. El clima, sin embargo, se volvió aún más tenso. Tras largas conversaciones, el jefe de la tribu decidió mantener a Manuel da Nóbrega como huésped y transformar a José de Anchieta en una especie de rehén voluntario. Sería él la garantía de que los portugueses respetarían los acuerdos y no realizarían ataques durante las negociaciones. El viaje hasta Iperoig no fue solo una travesía geográfica, sino una travesía de fe y coraje. El pequeño grupo partió por la senda estrecha que serpenteaba la mata atlántica, escuchando, a cada paso, el eco de las hojas aplastadas bajo los pies.
mientras el aire húmedo y cargado de olores fuertes de vegetación los envolvía. Las lluvias tropicales surgían repentinamente, transformando los caminos en barro resbaladizo, y el peligro no venía solo de las serpientes o de los insectos feroces, sino de las emboscadas que podían surgir en cualquier momento. El corazón de los compañeros latía apretado, pero José mantenía el semblante sereno, aún consciente de la gravedad de la misión. Al llegar a la aldea, fueron recibidos con miradas desconfiadas y palabras duras. Era una costumbre ancestral, un acto simbólico de poder sobre el enemigo, pero lo que nadie esperaba es que aquel frágil jesuita, lejos de mostrar miedo, se convirtiera en fuente de inspiración incluso para sus captores. Durante el día, mientras observaba la vida de la aldea, José comenzó a escribir versos en latín, alabando a la Virgen María. No había papel ni tinta, así que escribía en la arena húmeda de la playa. Aceptando el desafío sin dudar, José permaneció entre los tupinambás, sin armas, sin defensas, solo con su confianza en Dios y su amor por los pueblos indígenas. Los meses que siguieron fueron un verdadero calvario. Aislado de la protección de los hermanos jesuitas y rodeado de hombres que en cualquier momento podrían decidir quitarle la vida, José encontraba fuerza en las oraciones silenciosas y en la esperanza de un desenlace pacífico. El hombre que llegó como rehén se convirtió en amigo de los niños, consejero de los guerreros y para muchos un sabio digno de respeto. En secreto, comenzó a enseñar algunas oraciones en tupi a las mujeres, que las repetían con reverencia, aún sin comprender completamente, pero sintiendo que había algo grandioso en aquellas palabras. Los días se extendían en un mixto de incertidumbre y esperanza. Las olas borraban sus versos, pero él los reescribía día tras día. Era su altar improvisado, donde su alma encontraba descanso. Las mujeres de la aldea observaban aquel extraño ritual con creciente curiosidad. Algunas se acercaban, escuchando sus murmullos suaves, tratando de comprender lo que decía. Poco a poco, una transformación sutil comenzó a ocurrir. Las noches en Iperoig eran largas, frías y llenas de sonidos inquietantes. Tambores lejanos, cantos tribales y el susurro de las hojas, que a veces parecían vientos comunes, a veces parecían pasos que se acercaban. En lugar de temer, José entregaba cada momento a la providencia, buscando transformar su cautiverio en un apostolado silencioso. La tensión creció cuando los tupinambás comenzaron a debatir la posibilidad de sacrificarlo. Con palabras serenas, pero firmes, apeló al corazón de los líderes, recordándoles las conversaciones sobre paz y los compromisos que estaban siendo sellados. Fue escuchado, respetado, y contra todas las expectativas, los prisioneros fueron liberados. Finalmente, tras largas semanas de incertidumbre, llegó la noticia que todos esperaban. Las negociaciones habían sido concluidas y un acuerdo de paz había sido establecido entre los portugueses y los tupinambás. José de Anchieta, el rehén que se había convertido en amigo y guía espiritual, fue liberado. Cierta noche, un acontecimiento inesperado aumentó aún más el suspense. Un grupo de guerreros regresó a la aldea, trayendo prisioneros portugueses capturados en una emboscada. El ambiente se volvió tenso, había deseo de venganza, y los gritos de guerra resonaban por la selva. José intervino con humildad y valentía, pidiendo hablar. El sol nacía iluminando las playas de arena gruesa, mientras José caminaba descalzo, dejando huellas efímeras, pero cargadas de propósito. Su mirada, siempre atenta, notaba cada señal. El movimiento de los barcos franceses a lo lejos, las conversaciones en voz baja entre los líderes indígenas y hasta incluso las miradas de duda que poco a poco se transformaban en miradas de confianza. La misión de Iperoig no solo evitó una guerra, sino que reveló al mundo un rasgo profundo del alma de Anchieta:
Su capacidad de transformar el peligro en ocasión de servicio y de convertir corazones mediante el amor perseverante y la humildad silenciosa. Cuando José de Anchieta regresó de su período como rehén en Iperoig, no había tiempo para celebraciones. Brasil aún era una tierra en formación, llena de peligros ocultos y desafíos constantes, pero también era un campo fértil para el trabajo incansable del joven misionero. Al partir, fue acompañado hasta la orilla del río por decenas de indígenas que le ofrecían regalos simples, frutas, adornos hechos a mano y miradas cargadas de respeto y gratitud. De regreso al convivio de los hermanos jesuitas, José llevaba no solo el cansancio físico, sino la certeza de que la paz había sido conquistada no por las armas, sino por la paciencia, el diálogo y el ejemplo de entrega. El escenario que se dibujaba ante él ahora era aún más arduo. No bastaba con conquistar la paz entre pueblos hostiles. Era preciso formar una nueva generación, moldear corazones y mentes y lanzar las bases sólidas de una sociedad que se erigiera sobre la justicia, el conocimiento y la fe. Muchos lo esperaban, como quien espera un faro en la oscuridad, alguien capaz de orientar no solo a los jóvenes indígenas y a los hijos de colonos, sino también a los adultos que buscaban dirección y sabiduría en tiempos turbulentos. La pequeña construcción de madera y barro que servía como escuela y capilla estaba siempre llena. Anchieta fue entonces encargado de regresar a Piratininga, la naciente villa que algún día se convertiría en Sao Paulo, para asumir el papel de maestro, educador y guía espiritual de una comunidad que crecía en medio de las incertidumbres del mundo nuevo. La llegada de Anchieta a la misión de Piratininga fue marcada por un mixto de alegría y ansiedad. El sonido de las campanas improvisadas, hechas de madera y metal rudimentario, llamaba a los niños al amanecer, mientras la neblina de la meseta cubría los campos con un manto frío. Era un ambiente humilde, con bancos simples y paredes cubiertas de cruces hechas a mano, pero era allí donde el futuro de Brasil comenzaba a ser moldeado. Anchieta se entregaba de cuerpo y alma a la enseñanza. No había descanso. En la pequeña habitación que le servía de refugio, iluminada solo por la llama titilante de una lamparina, escribía cartas, redactaba poesías sagradas y continuaba componiendo obras de teatro religioso que usaba como herramientas de evangelización y enseñanza. Sus obras se representaban al aire libre, en medio de los campos o en las clareiras de la selva, mezclando lo sagrado y lo cotidiano de manera que tocaba el corazón de las personas simples. Los cantos que enseñaba a los niños resonaban por el bosque, llevando esperanza hasta los oídos de quienes estaban distantes. Pero la misión era mucho más que enseñar. En medio de todo esto surgían desafíos que ponían a prueba su paciencia y coraje. Las mañanas estaban dedicadas a la lectura de los evangelios, mientras que las tardes se llenaban con lecciones de historia sagrada y pequeños ejercicios de escritura, hechos en tablas lisas o hojas de pergamino, cuando estaban disponibles. Por la noche, incluso exhausto, Anchieta no cesaba su trabajo. Las clases eran largas y él alternaba entre latín, catequesis, lectura y escritura, todo cuidadosamente adaptado al entendimiento de los alumnos, que venían de realidades tan diferentes entre sí. Los hijos de los indígenas se sentaban al lado de los hijos de los colonos y bajo la mirada paciente del maestro aprendían no solo a leer y a escribir, sino a respetar y convivir. Aún así, se levantaba al amanecer para rezar la primera misa del día, la voz suave resonando en la capilla de barro, mientras los fieles se arrodillaban sobre el suelo frío. Muchos observaban con admiración cómo aquel hombre, debilitado físicamente,
Mantenía tal fuerza interior. A cada palabra pronunciada en el altar se sentía el peso de la entrega total. Uno de los momentos más dramáticos de este periodo ocurrió durante un brote de enfermedad que se extendió por la aldea y las aldeas vecinas. Niños y ancianos caían enfermos rápidamente y muchos temían que fuera el presagio de una epidemia devastadora. Anchieta no se escondió. Iba de casa en casa, llevando palabras de consuelo, ayudando a preparar infusiones de hierbas y aplicando paños fríos en las frentes febril. Su respuesta era siempre el servicio silencioso, el ejemplo de humildad y caridad, que poco a poco acallaba incluso las lenguas más críticas. La salud frágil continuaba acompañando a Anchieta como una sombra constante. Las fiebres volvían en ciclos, y había noches en que apenas podía mantenerse de pie. Había colonos que no aceptaban la cercanía de los indígenas y desconfiaban del trabajo de los jesuitas. Muchos temían que la educación y el fortalecimiento espiritual de los nativos pudieran llevar a la resistencia contra la explotación. En algunas ocasiones surgían rumores y miradas desconfiadas recaían sobre Anchieta. Aún así, él jamás respondía con palabras duras. Cuando el sol se ponía detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras, Anchieta caminaba solo hasta la cima de la colina. Allí, de pie sobre las piedras frías, contemplaba el horizonte. El viento soplaba fuerte, trayendo el olor de la tierra mojada y el sonido distante del río. Algunos indígenas, antes resistentes, comenzaron a colaborar espontáneamente, ayudando a construir pequeñas capillas en otras aldeas. Las obras de teatro se convirtieron en eventos esperados, donde se reunían colonos, indígenas y viajeros. Las palabras simples, pero llenas de verdad, tocaban incluso los corazones más endurecidos. En medio de todo esto, había momentos de profundo silencio. Era en esos momentos que entregaba a la oración todo lo que había hecho en el día, las palabras dichas, las lágrimas secadas, los consejos ofrecidos, las decisiones difíciles tomadas. Y, al descender nuevamente hacia la aldea, traía en el rostro la paz de quien había cumplido un día más de misión. Este período marcó la consolidación de Anchieta como maestro de almas. No era solo un educador o sacerdote, era un verdadero guía, capaz de inspirar a hombres, mujeres y niños a través de la palabra y el ejemplo. Su presencia transformaba ambientes, pacificaba conflictos y generaba esperanza. El sonido de los gemidos y las oraciones susurradas llenaba las noches y en medio del desespero, él estaba presente, siendo alivio y esperanza. A medida que la aldea crecía, también crecían los frutos del trabajo incansable de Anchieta. Jóvenes que habían sido sus alumnos comenzaron a demostrar liderazgo, convirtiéndose en catequistas y auxiliares en las misiones. El tiempo que dedicaba a la enseñanza y a la catequesis ahora necesitaba dividir espacio con un papel aún más desafiante: la defensa de los indígenas contra los abusos de los colonos. El ambiente era tenso, repleto de intereses conflictivos. Mientras el corazón de Anchieta ardía en amor y respeto por los pueblos nativos, muchos colonos veían a los indígenas solo como fuerza de trabajo, seres a ser sometidos y explotados. Anchieta, que hasta entonces había trabajado como educador y misionero, ahora necesitaba asumir el papel de protector y mediador. Con el corazón inquieto, pero la voz siempre calma, comenzó a confrontar a autoridades y colonos poderosos. La misión de evangelizar se entrelazaba con la necesidad urgente de defender a aquellos que no tenían voz. Los encuentros con los colonos estaban cargados de tensión. Comenzaba entonces la fase más delicada y valiente de la vida de este santo, la lucha abierta e incansable por la dignidad de los pueblos indígenas.
Las primeras denuncias de esclavitud llegaron a él por las propias voces de los indígenas que, entre llantos, narraban invasiones, hogares destruidos y familiares llevados por la fuerza. Las campanas de la pequeña capilla de Piratininga no anunciaban solo el inicio de las misas, sino que resonaban como recordatorios diarios de que allí había un hombre que, con fe inquebrantable y corazón humilde, estaba ayudando a escribir la historia de un pueblo que aprendía a caminar en la luz de la verdad. Los años pasaban, y la misión de San José de Anchieta en tierras brasileñas se volvía cada vez más exigente. Algunos reían con sarcasmo, otros disimulaban incomodidad. Pero en silencio, muchos comenzaron a temerlo. Sabían que ese hombre frágil tenía una fuerza moral que no se doblaba ante el oro, el poder o la amenaza. Las consecuencias de estas actitudes fueron inmediatas. Surgieron rumores para difamar su nombre. Decían que Anchieta defendía a salvajes en detrimento de los buenos colonos cristianos. En algunas villas llegaron a difundir que él estaba conspirando para dar poder a los indios y debilitar el dominio portugués. Pero él no se dejaba afectar. Continuaba sus largos viajes, enfrentando senderos peligrosos, ríos turbulentos y selvas densas, para visitar aldeas y asegurar a los indígenas que no estaban solos. En cada encuentro llevaba palabras de fe y promesas de protección. En grandes salones de madera, iluminados por candelabros humeantes, Anchieta siempre entraba con la cabeza en alto, su hábito simple contrastando con la ropa elegante y arrogante de los señores de ingenio. Allí, entre miradas de desprecio y murmullos ácidos, argumentaba no con gritos, sino con la fuerza de la verdad y la justicia. Hablaba sobre el valor del alma humana, el pecado del abuso y el deber cristiano de caridad y respeto. Se plantó frente a los colonos, levantando la mano en señal de paz y pidiendo que retrocedieran. Su gesto calmado, pero resuelto, hizo que el grupo dudara. Algunos murmuraban, otros querían avanzar, pero ante la autoridad silenciosa de ese hombre menudito, no tuvieron valor. El grupo se dispersó y la aldea fue salvada ese día. Las noches de ese período eran de insomnio. Hubo episodios en los que él mismo tuvo que ponerse físicamente entre colonos armados y aldeas indefensas. En una de esas ocasiones, un grupo de colonos, enfurecido, cercó una aldea cerca de la villa de San Vicente. Armados con escopetas y espadas, amenazaban con llevarse a mujeres y niños cautivos. Anchieta llegó al lugar a pie, exhausto tras horas de caminata, pero con la mirada firme. En el silencio de su pequeña habitación, Anchieta escribía cartas destinadas a sus superiores en Portugal, denunciando abusos y clamando por leyes más justas. Muchas de esas cartas cruzaron el océano y llegaron a manos del propio rey. La respuesta, sin embargo, era lenta y muchas veces ineficaz. Mientras esperaba acciones desde lejos, hacía lo que podía desde cerca, mediaba conflictos, escribía catecismos en lenguas indígenas, formaba líderes entre los propios nativos para que pudieran defender sus comunidades con sabiduría y firmeza. Los ataques a su persona no cesaban. Algunas autoridades coloniales comenzaron a presionar a los propios jesuitas, exigiendo que Anchieta fuera transferido o silenciado. Había ocasiones en que el silencio se instalaba en la sala, y todos bajaban la mirada ante las palabras duras pero justas del jesuita. No hablaba con agresividad, sino con un tono sereno que cortaba más profundo que cualquier grito. Su coraje provenía de la certeza de estar cumpliendo la misión para la cual había sido llamado, aunque eso costara su salud, su seguridad y, en muchos momentos, su propia vida. Por la noche, alrededor de la fogata, contaba historias de la vida de Cristo en Tupi, utilizando metáforas simples, pero poderosas, que tocaban los corazones y quedaban grabadas en las memorias de los oyentes.
A pesar de la presión constante, Anchieta jamás alteró su conducta. En encuentros formales, no dudaba en reprender a autoridades que desrespetaban a los nativos. Como provincial, Anchieta organizó largos viajes por la costa y el interior, fortaleciendo misiones, instruyendo a nuevos misioneros y reforzando alianzas con tribus pacificadas. En cada aldea visitada era recibido con fiesta y reverencia. Las mujeres indígenas preparaban collares de semillas y frutas, y los niños corrían a abrazarlo. Pero sus superiores, conociendo su integridad y su valor, lo mantenían en la primera línea. En un gesto que demostraba cuánto era respetado, fue nombrado provincial de la Compañía de Jesús en Brasil, función que lo ponía aún más en evidencia, pero también le daba poder para proteger a aquellos que amaba. Su rostro ya mostraba marcas profundas, surcos esculpidos por la fatiga y el sol inclemente de las caminatas por los senderos del litoral y del sertão brasileños. Sus pasos eran más lentos, pero su disposición no se curvaba. Seguía recorriendo leguas y leguas a pie, muchas veces descalzo, entre aldeas distantes y pueblos coloniales, llevando consigo palabras de consuelo, bautizando niños, reconfortando viudas y enfermos. Cruzó ríos a nado, caminó kilómetros bajo el sol abrasador y el frío cortante, enfrentando fiebres y dolores en los huesos, para llegar a tiempo. Reunió líderes indígenas y cuando el peso de los años finalmente comenzó a tocar de forma visible el cuerpo de José de Anchieta, la misión no disminuyó. Por el contrario, se volvía cada vez más exigente. En la última gran prueba de fuerza de ese período, una revuelta organizada por colonos amenazó con destruir el trabajo de las misiones. Los rumores llegaban en susurros cargados de miedo. Pretendían atacar las aldeas y capturar indígenas por la fuerza. Anchieta, ya envejecido y visiblemente debilitado, partió nuevamente. A cada llegada, el sonido de las campanas improvisadas y de las voces infantiles corriendo en su dirección resonaba como un himno de gratitud. Las mujeres indígenas lo recibían con cantos y collares de semillas, y hasta los guerreros más duros bajaban la cabeza ante ese hombre frágil que parecía cargar un poder invisible, capaz de aquietar corazones y disipar tensiones. La aldea, fundada inicialmente para proteger y educar a indígenas, crecía bajo la constante amenaza de ataques externos y conflictos internos. Los colonos deseaban la posesión de tierras indígenas y rumores de invasiones y levantamientos corrían por los callejones de tierra batida. Anchieta, ya debilitado, se convirtió en el pacificador que todos buscaban. Sus jornadas eran acompañadas por desafíos constantes. Lluvias torrenciales transformaban senderos en ríos de barro. Fiebres inesperadas le quitaban el aliento en plena carretera. A veces necesitaban cargarlo en redes improvisadas entre los árboles, cuando el cuerpo ya no respondía, pero él insistía en seguir adelante. En esos parajes forzados, el sonido de la selva, cigarras estridentes, el croar nocturno de ranas, el suave rugido de jaguares lejanos, se convertía en su único compañero. Aún así, oraba en voz baja, siempre agradeciendo por la oportunidad de servir. En la misión de Reritiva, actual ciudad de Anchieta en Espíritu Santo, encontró un refugio, pero también el último gran campo de batalla espiritual de su vida. En una ocasión dramática, un grupo de colonos, insatisfechos con la protección que la misión ofrecía a los indígenas, se armó y partió hacia la aldea con el objetivo de expulsar a familias enteras y tomar las tierras. La noticia llegó a Anchieta cuando él descansaba, enfermo, en su pequeño aposento. Se levantó con dificultad, apoyándose en el bastón, y salió al encuentro del grupo enfurecido. Poco a poco las armas fueron bajadas y el grupo se dispersó, vencido no por la fuerza, sino por la autoridad moral de un santo vivo. En los días que siguieron,
Anchieta visitaba a los enfermos de la aldea que habían enfermado de miedo y ansiedad. Se sentaba junto a los lechos, sostenía manos febrilmente, pasaba paños húmedos por las frentes sudorosas. Su presencia tenía el poder de calmar hasta a los más afligidos. La multitud armada se detuvo frente a él, mirando a aquel hombre frágil, pero con la mirada firme. En silencio, abrió los brazos, colocándose entre el pueblo y la entrada de la aldea. El viento agitaba su hábito simple y, durante algunos instantes que parecieron eternos, el único sonido que se oía era el golpeteo rítmico de las olas a lo lejos. Uno de los líderes colonos intentó avanzar, pero dudó. Reunía a líderes indígenas y autoridades coloniales bajo el techo humilde de la capilla, donde el olor a cera derretida y madera envejecida se mezclaba con el perfume fresco de las flores silvestres colocadas sobre el altar. Pero los conflictos iban más allá de las palabras. El olor del incienso ascendía en suaves nubes, mientras las palabras del Evangelio fluían de su boca con ternura y firmeza. En algunos momentos la voz fallaba, pero los ojos brillaban y todos comprendían. Allí hablaba alguien que estaba más cerca de la eternidad que del mundo. Los últimos meses fueron marcados por una ternura aún más profunda. Niños que antes lloraban desconsolados se dormían tranquilos al son de sus suaves oraciones en latín, mezcladas con palabras en tupí que se habían convertido en su segunda lengua. Sabía que el tiempo se agotaba, pero no se quejaba. Cada mañana, incluso cuando el cuerpo parecía ceder, insistía en celebrar la misa. Las campanas sonaban y el pequeño altar se llenaba de fieles, indígenas y colonos, arrodillados lado a lado. El cielo claro del litoral parecía un mar de puntos centelleantes, y mientras la brisa nocturna traía el olor del océano, se recogía en silencio, entregándose en oración. Una vez, al escuchar rumores de un posible ataque pirata a la costa, incluso debilitado, escribió cartas orientando a las misiones vecinas a prepararse y organizar defensas simples. Sus consejos, siempre sabios y equilibrados, evitaban el pánico y promovían el orden. Mujeres indígenas le traían frutas frescas y collares trenzados con cariño. Niños corrían para abrazarlo, sabiendo que el tiempo con él era corto, y él correspondía a cada gesto con una mirada llena de amor y gratitud. Por la noche, cuando el cansancio era insoportable, se sentaba en la puerta de su humilde casa y observaba las estrellas. Y en aquella tierra que un día acogió a un joven frágil, ahora reposaba un hombre gigante de fe, cuyas últimas fuerzas se gastaron sirviendo, amando y protegiendo a aquellos que Dios había confiado a sus manos. Ningún ataque ocurrió, pero su prontitud mostraba que su mente permanecía lúcida y vigilante hasta el final. En uno de los últimos grandes gestos de su vida pública, Anchieta visitó una aldea distante, tras escuchar noticias de que el poblado atravesaba hambre y enfermedad. El viaje fue largo y extenuante. Cargado parte del camino en red, llegó débil, pero sonriente. Se sentó en el centro de la aldea y allí permaneció por horas, escuchando relatos, bendiciendo a los niños, aconsejando a los ancianos. Partió al atardecer, dejando lágrimas y gratitud por donde pasó. En el regreso a Reritiva, su cuerpo ya no respondía más, pero su alma estaba en paz. El trabajo estaba concluido, la misión cumplida. Incluso sin fuerzas para caminar, sus ojos aún buscaban el horizonte. En la modesta habitación, de paredes simples y suelo de barro batido, José de Anchieta reposaba sobre un lecho humilde. Su cuerpo, ahora consumido por la fragilidad, respiraba con dificultad, pero sus ojos mantenían el mismo brillo sereno que siempre encantó e inspiró. Sabía que el fin se acercaba no con temor, sino con el corazón pleno de paz y misión cumplida. A su alrededor, hermanos jesuitas e indígenas se arrodillaban en oración.
Las mujeres traían pequeñas flores recogidas alrededor de la misión, depositándolas a los pies de la cama, mientras los niños, silenciosos, observaban con ojos llenos de reverencia y tristeza. La lamparina encendida proyectaba una luz suave y el ambiente estaba permeado por el sonido sutil de las cuentas del rosario deslizándose entre dedos callosos. Cada suspiro de Anchieta era acompañado de miradas afligidas, pero él permanecía tranquilo, casi sonriente, como quien ya vislumbraba, más allá de las simples paredes de la habitación, una luz mayor y acogedora. La víspera, incluso debilitado, pidió escuchar misa. No logró levantarse, pero acompañó cada palabra, cada canto, murmurando oraciones en latín con voz entrecortada, pero firme. En la mañana del 9 de junio de 1597, la brisa que venía del mar llevaba un perfume suave de sal y vegetación húmeda, mezclándose con el sonido distante de las olas rompiendo suavemente en las piedras de la costa. En Reritiva, el pequeño villorrio ya despertaba, pero esa mañana el silencio parecía más profundo, casi sagrado. El hombre que había caminado leguas para llevar la paz, que había enfrentado peligros, enfermedades y soledad, partía ahora en silencio, dejando un legado imposible de medir. Cuando la noticia se esparció, un llanto contenido se apoderó de la aldea. Las mujeres indígenas lloraban bajito, cubriendo la cabeza con mantos simples, mientras los hombres, en respetuoso silencio, se golpeaban el pecho en señal de reverencia. La campana de la misión sonaba y la selva alrededor parecía silenciarse. Los pajaritos que solían cantar al amanecer ahora solo observaban, inmóviles en las ramas. El sol descendía lentamente en el horizonte, pintando el cielo con tonos dorados y rosados. El ataúd fue colocado en el altar y la misa de cuerpo presente fue celebrada con lágrimas, pero también con profunda fe. Los niños, que tantas veces escucharon sus historias y participaron en sus obras de teatro, ahora se abrazaban, sintiendo el peso de la ausencia. Colonos e indígenas, a veces tan distantes unos de otros, se unieron en ese momento en un solo sentimiento: gratitud y nostalgia. El cuerpo de Anchieta fue preparado con cariño. Le pusieron su hábito jesuita, simple y limpio. A medida que el sol subía lentamente en el cielo azul del Espíritu Santo, la habitación quedó en completo silencio. El sonido del mar, a lo lejos, parecía cantar una melodía suave, mientras José cerraba los ojos por última vez. Su respiración se volvía ligera, casi imperceptible, y entonces, en un instante sereno, cesó. La muerte llegó como un susurro, sin dolor, sin miedo. Las manos, aún marcadas por el trabajo y la oración, fueron cruzadas sobre el pecho. Su rostro, aún sin vida, mantenía la suavidad de quien partió en paz. El cortejo salió de la capilla al suave sonido de cánticos en tupí y latín. Las calles de tierra se llenaron de hombres, mujeres y niños que caminaban en silencio, muchos descalzos, como él tantas veces había andado en señal de respeto. Al final, bendijo uno por uno a los que estaban a su alrededor, levantando lentamente la mano temblorosa sobre la cabeza de los hermanos y de los niños indígenas que tanto amaba. Un gesto silencioso que decía todo sin necesidad de palabras. Sabía que esos últimos instantes de presencia física serían el cimiento para la fe de muchos, y se entregaba a ellos con el mismo fervor con que había entregado cada día de su vida. Jóvenes misioneros seguían sus pasos, partiendo hacia nuevas tierras, llevando la fe con el mismo respeto y humildad que aprendieron de él. Las aldeas florecían, las escuelas crecían, y el nombre de Anchieta era pronunciado con amor y devoción. Incluso aquellos que no lo habían conocido en vida ahora lo sentían presente, como un protector invisible, siempre cerca, siempre atento. No había lujo,
No había oro, solo la simplicidad que siempre había caracterizado la vida de José. Las mujeres indígenas traían cestas de flores silvestres, depositándolas alrededor del ataúd, mientras el perfume de los pétalos se mezclaba con el olor de la cera de las velas. Cuando el cuerpo fue llevado al lugar de descanso, los cánticos indígenas se elevaron en unísono, melodías que hablaban de gratitud y nostalgia en su lengua materna. Colonos, muchos de los cuales habían dudado o incluso enfrentado a Anchieta en vida, ahora lloraban discretamente, reconociendo la grandeza de quien había estado entre ellos. Días después, incluso sin que la iglesia lo hubiera elevado aún a los altares oficialmente, el pueblo ya lo veneraba como santo. Pequeños altares comenzaron a surgir en las casas humildes. Madres enseñaban a sus hijos a pedir intercesión al Padre Santo que vivía en la selva. Indígenas reportaron sueños y señales. Colonos contaban historias de gracias alcanzadas. El nombre de Anchieta comenzó a atravesar aldeas, villas y ciudades, siempre acompañado de relatos de bondad, valentía y entrega. La semilla que él plantó fructificaba de forma visible. Así terminaba la vida terrenal de José de Anchieta, pero comenzaba su misión eterna. En cada oración susurrada, en cada gesto de caridad, en cada niño indígena bautizado, en cada colono que aprendía el valor del respeto, él continuaba vivo. Su cuerpo descansaba en la tierra que eligió servir, pero su espíritu ya pertenecía a la historia y al corazón de un pueblo que jamás lo olvidaría.